Pero tú ese horario de 3 Sí, y no, media. yo por lo menos de 3:30 a 5 ese rato me puedo... ¿Y tú? Me puedo escapar. La tendrás destacada. Claro. De 3 y mitja así, perfecte. Yo para mí ese horario es ideal, de Y 3:30 Reni, a tú, 5, pues porque ahora sí puedo recoger el nano y irme otra vez al horno, así que... Vale, pues vosaltres quedeu mateixa. bueno. No, pues Seguim. nosaltres parlem. Vale. Sí, ara pues ja parlem i quedem en el lloc i tot. Vale, només, en part de punt d'horaris, alguna té alguna proposta? Jo sé que tinc alguna proposta o algun prec o alguna pregunta? Algú? Tu, però sí, no. Te doy la palabra. Bueno, pues yo quiero proponer al ayuntamiento que ya que van a ceder los muffins para la ruta de la tapa, que cuando acabe la ruta de la tapa, que es el 24 de noviembre, que esos muffins nos los ceda a la Asociación de Comerciantes para hacer la publicidad de la campaña de Navidad. Aparte, también me gustaría proponer que en el BIM de diciembre tuviese alguna mención la Asociación de Comerciantes de Ventusechi como asociación y que también se pudiera publicitar en el BIM toda la campaña de Navidad que vamos a hacer, como hacemos todos los años, que hacemos un sorteo de más de 3.000 euros en premios, entonces nos gustaría tener ese apoyo. Bueno, pues esta presidència que jo propuesta recorde... como apoyo. Bé, en esta presidència que recorde ja se va fer la campanya des de l'Ajuntament junt amb els comerços del poble, vine o comprar nadals en els comerços del poble, se van fer la cartelleria, es va fer de tot, inclús bolsa i tot, així també es va fer aquell any, no? Sí, s'ha fet. Yo sé que ahora no es esta situación, no es la época no ya, de pero hacer bueno. bolsas porque no hay presupuestos y sé que no hay dinero, pero Se por pasa lo la menos proposta. ya que han cedido esos muffins para la ruta, pues que aprovechemos el filón, acabar la ruta al 24, pues cambiar los muffins esos y poner la campaña de Navidad. Lo único que ocurre es que los MUPIs, las campañas que tiene cedidas el ayuntamiento, que son, si no recuerdo mal, son 3 al año y quedaría una todavía después de la ruta de la tapa, las campañas son de una semana. Otra cosa es que sucede a veces que si después de esa semana la empresa que gestiona los MUPIs no le contrata los MUPIs, pues sigue la anterior campaña durante más tiempo. Pero en principio es una semana, lo digo porque habría que determinar bien la fecha y también proponérselo a la empresa para ver si no está ocupada. ¿Sabes? Bueno, primero proponérselo al ayuntamiento, que el ayuntamiento decide de que esta campaña sería la tercera. Y luego seguir inmediatamente mirarlo a nivel técnico si está disponible, qué semanas está disponible y valorar cuál sería la mejor semana. Sería un poco. Sí, pero si no recuerdo mal, el Ajuntament, no sé quant, o sea, les empreses que se va concedir per no sé quantíssims anys, les empreses, perquè ja no sé com va passar d'unes a l'altres, a les subrogaris, totes aquestes, tenia a l'Ajuntament disponibilitat gratuïta, si no me recordo que ho han canviat el contracte, doncs, si ho passa, jo sí que apoyo. Estic d'acord. Disponibilitat gratuïta per a 3 campanyes a l'any. Exacte. Perquè si tu ara a lo millor quieres decidir, no es que vull fer la campanya la setmana del 12 al 18 de desembre, y a lo mejor ya ha contratat alguna empresa esa semana, pues te digo, bueno, las que están disponibles son estas. Sí. Fins ara no hagut problema, les dos que s'han fet estava disponible. Estem d'acord que... Creo recordar que comentas que son las pantallas que hay en las paradas de autobuses, esta cartelería grande, Mobiliario propaganda, Mobiliario urbano de propaganda, publicidad. Sí, claro. Yo tenía entendido también que hay algunos que los tienen fijos en el ayuntamiento, que es donde tienen puesto, por ejemplo, que hay un ayuntamiento que pone Ajuntament, tal, esos son fijos ya vuestros. Sí, eso no lo gestiona
misma empresa. Esos son del ayuntamiento. Entonces, no sé, Pero lo que yo lo decía. dejo caer. Yo prefiero que a lo mejor los otros es más complicado, probablemente, pero esos... No, yo a los que me refería eran esos que son fijos para el ayuntamiento y depende de la información se puede cambiar o no, pero yo me refería a esos. Claro. Los dobles altos no. Yo también me refería a esos. Lo que ocurre, yo esos a los que creo que te refieres a que hay de entrada, bueno, eso a lo mejor, Ignacio lo sabe mejor. Yo siempre lo he visto como Ayuntamiento de Benetúser, no he visto ahí publicidad ni otro tipo de campaña, he visto Jo, siempre a como veure, és que no ho sé, la entrada al municipio. però recorde que en el seu moment ja fa Sí, sí. varios años. ¿Por qué bravo esto? Lo que pasa es que no estoy parado porque no sé exactamente cómo está la Claro, situación. això el que Entonces no voy ara s'ha canviat. a hablar algo que no tenga que Sí, pasar. sí, sí, Así sí, que, sí, sí. entonces, Cuando lo tengas claro pasa, ahí, no, sé es nada. pasar la solicitud que tú estás diciendo y si te contestará y punto. Ya está, no hay más. O sea, dice, pues se puede o no se puede, o se puede cogerlo. Y el tema del BIM igual. Sí, El tema del tipo, cuando se valore, pues es cuestión para hablar con la gente de prensa que está haciéndolo, de ver si hay la posibilidad de que tenga alguna página, lo que sea ahí, o ver si hay alguna manera de, yo no sé si poner todo lo que tú has dicho, pero bueno, lo que se puede. Vale, pues yo al fin de... Mira, por cierto, para los No, chicos. yo con que me dejéis una hoja tengo bastante. No las 24 o 22 Yo, por horas. ejemplo, además ese link creo que lo tengo en casa. El año que mi hermana salió Fenómeno del Pueblo, la contraportada del link era la campaña de Navidad. sí, sí. Va a ser una campaña a propósito. Sí. Si no recuerdo. Vale, la primera sobre todo. La La segunda campaña ya... de 2008 a 2009. Tampoco digo que, a ver, que hagáis mención, yo digo que hagáis mención a lo que es la asociación, pero que no sea a lo mejor el logo de la asociación. A ver, por eso también propuse el tema de hacer un logo de lo que es comercio y ocio de Benetúser, que eso está ahí, que se hará porque se va a hacer. Lo que pasa es que urgía más salir el tema de la ruta, ahora ya la ruta ya la hemos soltado, pues ahora cogeremos el enganche del otro, pero que yo no quiero a lo mejor que pongáis el logo de la asociación, que si no lo podéis poner, pues no lo pongáis, pero por lo menos que salgan con mención en algún sitio, para que vean que los comercios del pueblo, que vean que la asociación nos estamos meneando, porque yo lo que quiero realmente es que vayamos poco a poco siendo cada vez más. La verdad es que desde que soy presidenta hemos conseguido nuevos socios, pero mi inspiración es que vayamos siendo más, y si hay 300 negocios en Benetúser, pues que por lo menos seamos la mitad. No sé los negocios que habrán, pero que si podemos ser, ahora mismo somos 31, pues de aquí a un año, pues que seamos 60, por lo menos que nos dupliquemos. Porque yo veo asociaciones de otras poblaciones, que envidia, macho. Bueno, la asociación de la CUAS es una pasada, la asociación de la CUAS. Y yo veo eso y digo, guau. Pues si Pero claro, hace 10 La de la años. CUAS y la de Moncada es una pasada también, porque claro, yo conozco a los presidentes de esas asociaciones y el apoyo y el soporte que tienen con el ayuntamiento es, vamos, la muleta, totalmente. Y dices tú, chapo, pues eso es lo que quiero yo. Voy a intentarlo, voy a pelearlo, lo conseguiré, no lo sé, pero es lo que quiero como asociación de comercio. N'hi ha alguna... Jo sí que tinc diverses. A veure, al fil de lo que estava comentant, torno a reivindicar per no sé quantes vegades, ja m'hi recorde, ho he perdut ja a la memòria, és de que se torna a treballar, després de que se va aconseguir, sols el logo, perquè no se va poder, per motius que no vaig entrar a explicar altra vegada, en la pàgina web de l'Ajuntament que torna a estar el logo, igual com està altres logos del Xina 21 i així, el logo del CES, i a més que s'habilita altra vegada, que no és que s'habilita una pagineta i punt, sinó que s'habilite com el que és el CES, les actes del CES, perquè sí que és una cosa molt organisme, que el que es va aprovar en el seu moment i que sí que se digui a fer un concurs, se va fer el logo, se va preparar i només que se penja Se va a arribar a pensar. a pensar que sols una cosa y entonces el informático, no
sé si encara estarà o què, en el seu moment que el problema és que tu no li passaves bé els documents, que no sé què quant, bueno, total, que això ha estat, després de 3 anys reivindicant-ho, està, i després, per motius X, no ha funcionat. I després ja, l'any passat, no l'altre, ja, per ordre d'una persona anomenat, va decidir que això anava fora. Entonces torna a reivindicar, que torna a aparèixer en la pàgina web de l'Ajuntament, en els espais de baix, on considera l'informació universal, el piso per dir, que aparega logo i en tot el contingut, perquè el CES té molta història. I ha tingut èpoques milions i altres molt d'ell. Entonces, pense que això forma part. A més, és que és un òrgan que després, igual ens tocarà, si n'hi ha temps, suposo que sí, debatre els pressupostos municipals i donar, perquè nosaltres no podem aprovar, sinó dir sí o no, i estarem a favor o en contra, el Consell de Planificació Social, que és una cosa efectiva per llei. Doncs l'any passat el podrà fer perquè per part de l'antic regidor d'Hisenda, per qüestions d'aixes, no pogueren passar-los altres. Doncs espero que guany sí que pugues fer-ho i donar al ple com el vistiplau o no el vistiplau o les suggerències, el que sigui. I a més també demane, si esteu d'acord, que en el 20, també, que no és que ha aparegut, si no tinc memòria, i hi ha algú, si no és que me rectifique, que ha aparegut 2 vegades en la història de lo que té el 20 en el boletín d'informació municipal i el que és el CES. 2 vegades. Si no, me falla la memòria. Va ser de reivindicar, primer era blanc i negre, després un altre, doncs demana un espai de que s'ha hagut el CES, l'altre i l'assembla. I una altra proposta que la porta, la deixi en la taula per anar treballant-la, és si se considera, i així que vull que se manifestem, que per als propers CES, o no l'immediat, sinó que per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament, dels serveis socials, que a vegades han vingut i ens ha informat de com està la situació de xiquets i xiquetes al poble en risc social, perquè hi ha famílies en risc socials, com estan aquests xiquets i xiquetes, quins seguiments s'estan donant. I també, per part de la tècnica, en aquest cas són tècniques, de com està la situació, que també han vingut al CES, les tècniques, de la situació de les dones de maltractament. I ara que anem a estar ja una setmana una setmana o el mes, que és el commemorem a nivell internacional el dia 25 de novembre contra la violència cap a les dones, doncs pregué que les tècniques al CES, perquè som, i que no se mos oblide, som Consell Econòmic i Social. Doncs la part social, i si no és que me rectifique, Javi i Pepe Ferrer, i tu crec que havia d'estar, no sé si tu has arribat a estar, han vingut les tècniques i ens han informat d'una cosa i de l'altra. A veure, en plan anònim, però sí, tu signant tantes famílies, pam, s'està portant, anant tants expedients, pam, efectivament, no sé, ho han fet una tècnica com l'altra. Pregué, si esteu d'acord, passar-li en l'ordre del dia al regidor o l'equip de govern, si considera les tècniques que ens passen aquesta informació al proper Consell Econòmic Social, o no proper, sinó quan pugui. Perdó, Marina, no l'havia vist. No, vale. Sí. No sé si lo que vas a decir era algo de lo que estaban hablando. Es otra petición. Yo también quería dejar un poquito sobre la mesa a nivel de todas las reuniones que hemos estado haciendo y con
que tiene peso es la hostelería, el ocio, el turismo. Tenemos cosas que atraen a la gente, tenemos Semana Santa, tenemos la Fara, un montón de cosas que pueden atraer a gente y que se hacen bien y que ya tienen una afluencia de público. Entonces, si tenemos que intentar, como ya se está haciendo, pues darle un poquito de empuje a esto, a nivel de esa parte del sector de ocio, yo pienso que nos falta, no pienso y no es solamente mi opinión, ¿no? Nos falta, después de cenar, nos falta esa otra parte del ocio, que la gente lo que hace es irse a Massanassa, irse a Gararroja o irse a Valencia. Si la gente se va a tomarse la copa fuera, también va a cenar fuera, porque así no tiene que coger el coche, y es un poco esa fuga que tenemos. Entonces, pues, plantear recapacitar un poquito sobre cómo tenemos estructurado el ocio aquí y que nos falta, yo creo que es un poco ese local demasiado después. Estamos demasiado cerca de Valencia y demasiado lejos a la vez. Entonces, pues lanzo ahí. Ya, creatividad, Marina, y lo que tú planteas es retomar un poco otra vez lo que estábamos diciendo. Marina, cuando mi madre era joven, y la tuya que aquí aún la tengo bien, tú se tiene la ventaja, y en este caso la desventaja, de estar a 5 minutos en tren y a 10 minutos en un coche. Ya se iban en aquella época, no es verdad, no tienen tanto como ya. Se iban algunas a pasear y algunos a pasear al paseo de Catarroja y els altres se daban en el Ateneo Mercantil de Valencia a bailar o a disfrutar. ¿Ves? Lo que he dicho antes, apelo pues, a la creatividad vuestra y entre todos, evidentemente. Y es mejor propuesta su idea, lo que no te se ocurre a ti, se le ocurre a él o a mí o algo, y si son 15, más que mejor que 2. Hoy en día está el tema del alcohol y de coger el coche. Ese tema está ahí y está al acecho de todos, ¿no? Los que quieren disfrutar de un rato de esparcimiento. Entonces, así como la gente prefiere irse a un sitio y no moverse ya en coche hasta que se vuelva a su casa, cena, se toma la copa, baila, pasea o se queda sentado, lo que sea, pues si nosotros tenemos el kit completo, ¿no? Tenemos la oferta completa, también pueden hacerlo aquí, al lado de casa, paseando, tenemos un clima prácticamente todo el año, no apetece. Entonces, a nosotros nos faltan locales de esa parte del ocio de después de cenar o después de tomar la copa. Pero existen esos locales o realmente no existen. No existen licencias, sí que han existido y ya la gente, yo conozco locales que quieren esa licencia de apertura hasta las 3 y que no se las conceden. Entonces sí que hay una iniciativa por parte de ciertos locales, pero no consiguen la licencia para poder mantenerse ahí. Porque las ordenanzas no lo permiten. ¿No? Claro. Pues a lo mejor Sí, sería tiene una manera música. Entonces la propuesta, Marina, concretamente la propuesta sería una propuesta de revisión de las ordenanzas. De revisión o de... Sí. No, perdona María, pero no me cuadra lo de que a las 3, porque hasta las 3 se puede estar abierta hasta las 3. Yo creo No que me sí, cuadra porque eso. fiestas, yo creo que no lo sé, lo harán. Sí, se pueden estos días, pero lo que ocurre es que si tienen música del nivel y sales a la calle, entonces son molestos para este tema. Sí, hay que hacer, o sea, yo estoy lanzando una idea, no estoy diciendo hay que rectificar esta ordenanza, simplemente es... A lo mejor no se le concede porque no está si en el habitáculo. no cumple los requisitos, a lo mejor hay que... Aquí aparece, o por lo menos lo que yo No, he entendido es como que el ayuntamiento... Yo no digo levantar la mano, sino que es... Ver cuál es la problemática y lo que nos falta. Si está de acuerdo en lo que estás diciendo totalmente aquí, tú quieres tomarte una copa y no sabes dónde tienes que ir a tomarte una copa. De acuerdo, o sea, pero la sensación que me ha quedado a mí cuando has hecho ese comentario era como que el ayuntamiento no concedía licencias a cierta gente que sí que estaba dispuesta a montar un negocio. Y a lo mejor si no lo concede,
es No, por algún motivo concreto, no porque probablemente. no porque no deja abrir hasta las 3. No, a mí, yo no me he metido en la problemática de nadie. Ya, pero Yo entiendes sí lo que que quiero sé decir. que hay gente que quiere abrir más tarde y no puede. Pero yo no sé por qué. Hasta las 3 sí que se puede, a partir de las 3 sí que sé que no se puede. Pero yo creo que eso no Es que esa ordenanza bien, es de rango superior, ¿eh? Claro, eso creo que no es problema de aquí. No, yo simplemente, a ver, la idea es, si la reactivación de parte de nuestra economía pasa Totalmente de acuerdo. por el ocio, tenemos que ver, igual que, yo no digo cambiar las ordenanzas para poder molestar a los vecinos, ni mucho menos, que eso no tiene sentido, sino ver qué es lo que nos está faltando y cómo lo podemos solucionar. Ya, pero yo me quedo por la parte que me pueda tocar a mí, en el sentido de que me ha dado la sensación de que decías, hay gente, conozco gente que tiene interés en abrir y el ayuntamiento no le deja. No, abrir no están abiertos, los que Pero han habría que trasladado. conocer la problemática, por qué Claro. no pueden. Eso habría que conocerlo, sin eso es difícil. El por qué no. Claro, Yo ¿por qué no he entrado ahí, simplemente sé que a este nivel nos está faltando algo y yo no Bueno, estoy, pues, no yo estoy te lanzo diciendo, otra estoy lanzando propuesta. la idea de decir, bueno, vamos a ver qué podemos hacer Pero para... si desde la Asociación de Hostelería podéis, no sé, buscar un poco o contar con esta gente, a ver el porqué y sacar la conclusión de cuál es el problema que están teniendo, se podría plantear una solución, pero si no, no. No, bueno, sí, soluciona una problemática concreta de un local, yo no quería entrar ahí, yo quería... En general, Sí, bueno, en general, nosotros a nivel hostelería estamos hablando de bares y restaurantes que dan comidas y como mucho sirven una copa y ya está. No estoy hablando de local nocturno. Emi, a raíz de lo que estás diciendo, aquellas personas que estén interesadas, el Consejo Económico y Social es abierto, pueden venir y luego incluso pueden preguntar y pueden lanzar propuestas. Si el Consejo Económico y Social está de acuerdo, las recoge y las traslada. Entonces, si es así, comunícales para la próxima vez que vengan y entonces... A nivel de la Asociación de Hostelería, los hosteleros tenemos nuestro cometido. ¿Y qué nos está faltando? Nos está faltando un poco. buscaría Por lo que yo apoyo. iba a decir. Si no lo he entendido yo mal, el punto 4, la estrategia Convoy no iba por ahí, algo de plantas bajas, libres y poder organizar algo, o alguien que se atreva a montar alguna cosa. Es que ¿Iba por ahí o no? un Me he perdido proyecto yo. para montar un ¿Me he perdido? local. Sería más general en cuanto a la comunidad. Sí, hay sitios que ya están cerrados, que no sé, ahí como... Pero a lo mejor el proyecto ya es antiguo o la licencia no vale. Probablemente. Y cambiar todo eso es una inversión muy grande. Es Bueno. lanzar, yo pienso Hay que que dar la idea, es ¿no? lanzar la idea, yo no me Sí, quiero meter en ningún a campo ver, concreto. Marina, la idea está bien, pero esas personas que se sienten agobiadas y que lo están sufriendo pueden venir, lo pueden proponer y entonces si el Consejo Económico estamos de acuerdo o vemos que es posible, se puede lanzar y se puede, entre todos, pues mirar. Pero, todas. lo que yo no quiero que parezca es que, No, sí, que sí. yo estoy defendiendo a alguien que tal, sino que a nivel de la hostelería yo Falta pienso esa que parte. un punto débil es que la gente, si viene aquí y quiere tomarse algo, se tiene que coger el coche y irse fuera. Y si se ha tomado 2 cervezas, ya no puede. O sea, a nivel de complemento del sector de la hostelería, pienso que esto pues, nos está pasando factura. Pero si tenéis oportunidad de estar en contacto con esas personas e intentar hacer lo que ha comentado, o sea, que Sí, no, vengan por aquí supuesto. o a través de vuestro, ¿no? Que esas cosas se comenten. En Chiribella pasa lo mismo también porque queda muy cerca de Valencia. Y se van a Valencia o se van a Torrente, que hay más comercio y más ambiente. Y en Chiribella los bares y restaurantes están cerrados o a puntito. Ese es el riesgo, estamos demasiado lejos, demasiado cerca, pero sin embargo Massanassa o Catarroja tienen una vida en este sentido Como Torrente abismal con respecto o Alacuás. y estamos Que la justo al vida lado. ahora, que nunca en la vida. Efectivamente, és que sí n'hi ha que remarcar la història, perquè tu, pobre... Vale, exacte. És que sí. Una Una qüestió per a passar... la discoteca
insolitzar i tot, fins que no la llevarem perquè hi ha problemes. I ara jo tinc la marxa vinent i a col·lació de lo que ha dit Marina... Una proposta també. No, però a part és que és a col·lació de que... Claro que jo estava parlant que... A veure, a col·lació de lo que tu has dit, de que reactivar l'economia de Ventosa a través de l'hostaleria me pareix molt bé. Vos falta una branca o una pota de la taula per a poder acabar l'espai d'oci, però també pensem que n'hi ha altres tipus de reactivació econòmica que no solament està l'oci, sinó que també podríem veure reactivació de l'economia, que ho hem dit moltíssimes vegades en el CES, i falta com serien coses alternatius que no siguin transgressores, que no siguin, per exemple, que ho vaig comentar, el propi horts urbans i després reubicat, si se podia, els solars que tenim allà abandonats, que és una llàstima, quan ja s'estan per circumstàncies de la vida, la gent s'està cultivant les seves coses i que estan venent. Jo recordo xicoteta que totes les portes estaven en el basquet. Doncs totes aquestes coses també se reactiva, estem reactivitant l'economia d'una manera sostenible, d'una manera d'altres tipus d'utilització del comerç. Això també hi havia que plantejar-se. Economia, i jo no vaig entrar ahir, tu ara el Dilici ho comentaràs, jo soc una mestra d'infantil primària i he estat també en educació especial, però sí que n'hi ha que mirar tots els vessants, perquè, i jo el que estava plantejant, per què demanar l'informe? Perquè a Ventosa hi ha gent que s'ho està passant molt mal, i haveu fet molt bé l'etapa solidària, per a que Càritas gestioni aquelles persones que totes les setmanes van a fer cua. I algunes no van a fer cua perquè tenen vergonya. I altres no venen a l'Ajuntament perquè també tenen vergonya, que han tingut una situació econòmica sincerament bé, ja estan. Llavors anaven a la matinada a replegar els continguts, però és que ara ja no els importa. A les 8:30 del matí, 8:15, així al cantonet. Doncs tot això també des del Consell Comunitari, que és una votació agradant, caldria l'activitat entre tots i totes, i més gent que puguem reactivar. I ja en això acabé i te passo la paraula, Remi. Bueno, pues jo, ja que estem, jo recordo que quan he vingut com a membre, com a públic, he escoltat moltes vegades també a de tècnics, a regidors que han vingut aquí, a explicar-nos, a parlar un poc de tot. Jo faig una proposta a que damunt estem parlant del comerç social, en aquest cas comerç, portem diversos ancians en la FAC. Han hagut uns problemes en els pressupostos de la FAC que han tingut que modificar-se els pressupostos de l'Ajuntament perquè de repente han aparegut 12.000 euros més de la FAC de l'any 2000. Jo personalment demano al regidor responsable de la FAC els comptes de 3 anys, de dos últims sobretot, me diguien que estaven cuenta con paga i després les notícies no que són així. I sol·licité així, si estem d'acord, a que el senyor Aguad vingui així al hotel a donar-nos específicament... Perdona, Remi, perdona. El mateix dia que estava preparant l'òrgan del dia, sabia, i vaig quedar i després, posteriorment, es vaig quedar te contesto. I vaig quedar personalment, i així tinc registrada la quedada, perquè antes de posar el punt d'ordre del dia, i atenció, informació de la FAC del 2013 i memòria econòmica del 2012 i del 2013, perquè la FAC ja ha passat en maig, però en deferència, en què, i no ho he dit abans, que se m'ha passat, però tenia apuntat després, l'últim, era dir que José Miguel no es passi personalment, perquè aquest mateix dia, que el vaig cridar a les 2, parlaven a passar a son pare al Padre Jofre. Està en una situació dolenta. Entonces, en respecte a aquesta situació, perquè tots i totes
que impare, ¿vale? Entonces sabeu lo que és. Vale. Entonces, jo tinc testics, ja tinc ahí registrada. Està memòria econòmica, 2012, pendent. Memòria econòmica i informació de com anar a la FAC, perquè no solament de la situació econòmica, jo també sé què és el que ha ocorregut per comerciants del poble que no ho han pogut. ¿Vale? Entonces, respecte al regidor, per la seva situació que està passant familiar, i va dir com quan tinga la situació controlada i puga, va dir que sapés que vostès pendent això i això i això. Sí que està bé. Vale, pues si ja ho sap, ja ho coneix, pues simplement... Però diferència no està bé. Jo espero que personalment sí que li pot demanar el temps, perquè quan... Jo personalment també, com a presidenta del CSIC... Seria un bon de que quan vulguis l'explicació, se te dona l'explicació i l'informe, i per després a la veritat no ho veres, pues ja que sigui, que vingui per una... ¿Tenim algun acte més? Jo per contestar-li a Reme, en la comissió que se va fer i va donar els comptes de la FAC, després de donar els comptes jo per exemple tampoc me quedi igual. Pues a veure... Se li tornaven a demanar i se li demanaven un ple i digué, si ja no m'ho ha passat. No, jo recordo, jo ho vaig dir en plens ordinaris, vull preguntar-li directament y nadie te digo nada, que te quedo nada, que es intervención y ya está, que tengo la respuesta. Pero ahora yo te digo una cosa, yo no sé, es que cuando se está en una comisión, lo ya chiques, com se fa en qualsevol auditoria contable, és, no, perdona, quadre o no quadre, i tota la partida sencera. Se li demana les factures i tot això. I no què? Per lo menos a nosaltres... Quines factures? Les que me fan o les que no se fan? Això és de vergonya. Com a comerç, això és de vergonya. Vaya, perquè a veure, el que no pot ser, bueno, necesitava continuar el tema perquè no està, perquè quan vinga, pues que tornar a eixir, el que no se pot fer, evidentment, és que s'oferisca, perquè això ja ha passat en el 2012, als comerciants del poble, el que vulgui conocimiento. Oye, Remi, perdona, esta historia, no, es que, y vos dic, es que esta historia de l'IVA i sin IVA no ve de ara, és històric en aquest ajuntament, i jo no estic en este, és històric, i vienen ple, regidor diu, anem a veure, com anem a dir IVA o sin IVA si estem incomplint una cosa, o sigui que això, l'IVA i sin IVA és històric en aquest ajuntament. Com ara estem parlant del cas, de la FAC estem parlant d'ell. Pues quan vinga no està present i la cosa ja se trobarà. Sí que penso que se pot quedar en tot el respecte dels actes que jo també sé que és el cas està passant ara en son veritat, però sabem tot el pressupost, ho agafar el respecte per ell, però sí que pot quedar-se constància de que vostès ja no ha sigut simplement el telèfon, no s'oblidaran, sinó com a més veces, si estem tots d'acord, hem de demanar-lo, hem sol·licitar-ho i en el moment que la seva situació personal pugui ser, però que vinga. Però que quede constància des dels membres del teus. Sí, portava com a dir-ho que quedava... Sí, però que ho ha aprovat. Sí. Estem d'acord que s'informen de la FAC com s'ha fet, és que a veure, el primer any serà presentar el projecte, després presentar la memòria econòmica i a veure més beneficis. M'equivoqué? I ja a partir d'ahir s'acaba la història. Sí, jo recordo, jo venia com a polític, però és que després ja no passa més, per això... No, és que s'ha demanat, s'ha insistit. Jo també m'ho he demanat personalment i venia per tot, però quan vaig no n'hi ha res. No haguem més punts.